La manifestación más clara y cotidiana de cómo la tecnología cambia la forma en que los clientes usan los servicios financieros son los medios de pago, cada vez más amigables e innovadores. Las nuevas finanzas se transforman para ofrecernos nuevos y mejores servicios. Riskmatics presenta la conferencia magistral Global Outlook and New Finance in the Banking Industry. Miguel Díaz es economista en la Universidad de Chicago y del ITAM. Es director general de sistemas de pagos e infraestructuras de mercados en el Banco de México. En su puesto actual es responsable de la operación y desarrollo de las principales infraestructuras financieras del país y ha liderado proyectos como la expansión de infraestructuras de pagos del Banco de México para procesar pagos de bajo monto en un esquema 24/7. La creación e implementación de una funcionalidad de cobro digital CODI y el desarrollo de un sistema de pagos en dólares en tiempo real dentro de México, SPID. Damos la bienvenida a Miguel Díaz al Digital Banking and Financial Technologies Forum 2021. Déjenme, empiezo dándoles un poquito un antecedente, hablándoles de lo que todos conocemos, que es cómo el elemento digital se ha metido en nuestras vidas, en lo más íntimo de nuestras vidas y ha cambiado la forma en la que hacemos diferentes cosas en el día a día. Este avance ha sido como muy rápido, muy acelerado y ha cambiado verdaderamente de fondo el cómo hacemos las cosas. Sin embargo, esta penetración digital que vemos, por ejemplo, en el caso de México tenemos 85 millones de teléfonos inteligentes en manos de la población, en manos de todas las diferentes posiciones dentro de la pirámide sociodemográfica. Hay una penetración digital bastante profunda. Sin embargo, cuando uno empieza a analizar la penetración en términos de inclusión financiera, las cosas se ven un poquito distintas. Entonces, de los 85 millones de teléfonos inteligentes, tenemos alrededor de 40 millones de personas nada más con cuentas en instituciones financieras. Y de estos 40 millones de personas, pues no todos utilizan sus cuentas con una intensidad que se pudiera considerar como una inclusión financiera real. ¿Cómo le hacemos para que de estos 85 millones de personas que están ya penetrados digitalmente, logremos el hacer esta penetración en términos de inclusión financiera? Y creemos que aquí el objetivo central tiene que ser el incluir nuevos participantes, tanto financieros como no financieros, que ofrezcan servicios especializados a los diferentes sectores de la población, que entren nuevas ideas en nichos que no habían sido atendidos por las instituciones financieras tradicionales y que por lo tanto empecemos a llegar a aquellos recovecos de la población que no necesariamente habían sido atendidos en el pasado. Ahora, en esta labor, que es una labor bastante intensa, las autoridades tenemos un papel bastante importante. Por un lado, y esto aplica principalmente al Banco de México, en términos de la creación de infraestructuras de los mercados financieros, que es un poco lo que les voy a platicar en esta presentación, en cómo se tiene que sentar una base sólida, en cómo se tienen que sentar plataformas, de manera que todos estos nuevos entrantes puedan ir uniéndose al ecosistema financiero a ofrecer servicios a toda la población. En segundo lugar, tenemos que emitir reglas específicas para que, digamos, funcionen adecuadamente los incentivos dentro de los diferentes mercados y dentro de los diferentes servicios financieros provistos a la población, de manera que se fomente la competencia y que no se generen comportamientos abusivos por parte de algunos de los participantes. Y finalmente, un tema de supervisión en donde pues, necesariamente se requiere la validación del cumplimiento de este tipo de situaciones. Ahora, el Banco de México, y otra vez estoy yendo en lo general y después me voy a ir un poco a los temas más puntuales de cómo se ven las infraestructuras y cómo se ve el futuro de la infraestructura financiera. El banco tiene tres funciones principales, además de mantener el poder adquisitivo de la moneda. Por un lado, tenemos que generar los billetes y monedas que se necesitan para la población en general, que esperamos con el tiempo vaya disminuyendo esta responsabilidad. Y por el otro lado, tenemos dos obligaciones adicionales. Una, que es el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, y otra, que es el sano desarrollo del sistema financiero. Estas dos últimas están profundamente ligadas y básicamente nos pueden, se completan o se complementan una a la otra. La pirámide que les estoy presentando es una lámina que me gusta repetir mucho en las presentaciones porque creo que es muy iluminadora.
En la parte baja de la pirámide lo que podemos ver pues son un poco transacciones económicas, si lo quieren ver de alguna forma. Y estas transacciones económicas pueden ser liquidadas de dos formas. Con dinero en efectivo, que es la zona más azul oscura que vemos al lado izquierdo, y con operaciones electrónicas, que es la zona pues, más verde-azul, un poco más claro al lado derecho. Y la diferencia entre estas dos es que cuando uno liquida una operación en efectivo, pues básicamente ahí muere esa transacción. No hay nada más que se pueda hacer sobre ella. Cuando uno empieza a liquidar en términos de pagos electrónicos, se empieza a generar un historial y con ese historial uno puede ir subiendo en esta pirámide de inclusión financiera de manera que uno entra por el lado de pagos, pero después empieza a recibir ciertos productos adicionales, ofertas de crédito, ofertas de inversión, basadas en el comportamiento anterior que había quedado registrado con los pagos electrónicos. De esta manera se pueden generar servicios específicos, muy especializados, que están diseñados para la persona o para la empresa específica y con lo cual podemos llegar a una situación en donde gana el usuario final porque tiene un crédito o tiene una oportunidad de inversión en el momento en el que lo necesita, gana la institución financiera porque puede vender más productos y servicios y en general ganamos como sociedad porque se vuelve, digamos, una situación desde una perspectiva económica en donde hay más productividad y donde se hace un suavizamiento de los patrones de consumo de los individuos, lo cual siempre es beneficioso desde la perspectiva social. Ahora, todo esto, déjenme englobarlo en una visión que tenemos en el Banco de México respecto a los pagos electrónicos. Y esta visión más o menos va así, es que todos los mexicanos, independientemente de cuál sea su extracto socioeconómico, cultural, educativo, etcétera, deben tener acceso a enviar y recibir pagos electrónicos de manera eficiente, segura, casi gratuita y con seguridad de que cada transacción va a llegar a donde tenía que llegar. También con claridad de que si algo llega a suceder de manera incorrecta, pues va a haber responsabilidades muy claras y se van a poder aclarar cualquier inconveniente. Ahora, ¿por qué esto es nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo, como lo dije antes, es primero para fomentar inclusión financiera y fomentar un crecimiento económico a través de la provisión de servicios financieros más avanzados, pero también por el otro lado, el objetivo es que no se distorsionen las decisiones económicas de los individuos. Si yo decido comprar un título, si yo decido comprar una acción o si yo decido comprar un gansito, no debería cambiar mi decisión de si quiero comprar cualquiera de estos instrumentos financieros o bienes de consumo, dependiendo de cuál es mi medio de pago. Esto es muy notorio, por ejemplo, en temas de comercio electrónico, en donde hay claramente un efecto muy significativo de la eficiencia del medio de pago sobre los niveles de compra en este tipo de comercio. Hay varios principios que tenemos que seguir para la implementación de un ecosistema robusto en términos de servicios financieros. Por un lado, y dado cómo ha venido evolucionando la tecnología, en donde, digamos, en el pasado lo que podíamos hacer es, vamos a regular un banco, y se ponían todos los elementos regulatorios que se necesitaban para hacer un banco, porque los bancos prácticamente hacían lo mismo, todos los bancos. Las transferencias electrónicas, el otorgamiento de crédito, las oportunidades de inversión, etcétera. Todos estos elementos eran como situaciones más nucleares. Eran elementos que no se podían parsear o dividir en diferentes subfunciones. Lo que estamos viendo con el advenimiento de la tecnología y la entrada de los nuevos participantes es que cada uno de estos servicios se empiezan a fragmentar en diferentes elementos. Entonces, lo que era una transferencia electrónica que antes manejaba un banco, ahora se puede constituir en 5 o 6 pasos. La iniciación del pago, el procesamiento de parte del banco emisor, la cámara de compensación, el procesamiento de parte del receptor, la validación de las credenciales de pago y cada uno de estos subservicios que en su conjunto generan una transferencia electrónica pueden ser provistos por una entidad diferente. Entonces, el emitir o el tener una regulación para un banco que hace una transferencia, pues no es viable con estas nuevas, con estos nuevos entrantes que no hacen toda la transferencia, que hacen solo un pedacito de la transferencia, pero que de cualquier forma generan un cierto riesgo. Entonces, desde esa perspectiva se tiene que ver o se tiene que tener una visión en donde las funciones es lo que es más relevante en oposición a las figuras que están brindando las funciones. Entonces, con esta situación lo que se busca es tener mismo riesgo, misma regulación. Si yo soy un banco, soy una SOFIPO, soy una institución de financiamiento colectivo, una institución de fondos de pago electrónico
y ofrezco cierto tipo de transferencia o cierto elemento dentro de una transferencia, debería tener exactamente la misma regulación, porque el riesgo que estoy generando para el sistema financiero y para el usuario final, pues es básicamente la misma. El segundo punto o principio tiene que ver con la interoperabilidad. Lo que no quisiéramos en nuestro país es ver que hay una balcanización de redes. ¿Por qué no queremos ver una balcanización de redes? Porque al final del día la balcanización de redes, balcanización en términos de una separación de redes, en donde yo no me pueda comunicar o no pueda enviar un pago o no pueda solicitar un crédito de otra institución simplemente porque yo estoy con alguna institución distinta. Entonces, el objetivo es que tengamos redes perfectamente interoperables, con neutralidad. Es decir, que cuando tenemos un sistema que está balcanizado o en cuyas redes no interoperan con las otras, los que ganan son los que ya tienen un share de mercado muy significativo. Y nosotros creemos que las ideas más innovadoras o las ideas mejores desde una perspectiva social pueden venir desde cualquier lugar. Por supuesto que pueden venir del más grande, pero también pueden venir del más chico. Y el objetivo es generar estas redes neutras y estas redes interoperables de manera que los más pequeñitos puedan competir con los más grandes bajo un esquema de un campo de juego nivelado. El tercero tiene que ver con que, y está un poco relacionado con esto que acabo de platicar, que es que no se quiere generar unos ganadores únicos de un mercado. En otras industrias lo que vemos es que pues, tenemos un proveedor de servicios de búsqueda por Internet, un proveedor de servicios de mensajería, un proveedor de ventas en línea, o por lo menos uno muy, muy, muy dominante. Y lo que queremos en sector financiero es un poco el dispersar esta situación, ¿no? Que tengamos muchos proveedores, que tengamos competencia sana e intensa, y que no el hecho de tener una red lo suficientemente grande genere una concentración de mercado de manera que prácticamente todo el sector se quede en manos de un solo jugador. El cuarto tiene que ver con que pues todo el ecosistema tiene que tener una alta continuidad operativa y los mejores niveles de servicio para los clientes finales, es decir, tiene que operar en 24/7 con un 100% de disponibilidad o con 6/9 de disponibilidad, de manera que, digamos, el público en general no sienta que en algún momento hay una falta de disponibilidad de los servicios. Esto es, la actividad económica está operando 24/7. Siempre hay alguien haciendo alguna actividad económica y el objetivo es que los servicios financieros también estén operando en 24/7 porque al final del día la actividad económica es la que requiere al servicio financiero. Finalmente, en los últimos 2 puntos es que debe haber una adecuada protección a los clientes porque finalmente el cliente no tiene por qué saber todas las complejidades que hay detrás de los productos y servicios financieros que les son provistos. Y tiene que haber un elemento de ciberseguridad que un poco en línea con esta situación de protección al consumidor, se tiene que proteger al consumidor, pero también se tiene que proteger al sistema financiero en su conjunto. Y la ciberseguridad y la ciberresiliencia son 2 puntos fundamentales para que las cosas funcionen bien y también para que la gente tenga confianza en el ecosistema. Entonces, desde esta perspectiva, nuestro panorama para un ecosistema de pagos e infraestructuras de los mercados financieros es que, por un lado, debe haber un nodo central o un nodo que permita esta interoperabilidad, un nodo que permita la liquidación y que permita la convergencia de todos los demás, la convergencia de todas estas ideas que se están dando alrededor y que están brindando un servicio financiero al usuario final. Necesitamos un punto de confluencia en un esquema de compensación y liquidación que permita que todo el mundo se conecte ahí y que a través de esa conexión lleguen a todos los clientes de todos los demás. Una arquitectura de pagos y servicios financieros integrada para los usuarios finales, es decir, que no, si yo quiero un cierto servicio financiero, no tenga que ir a la aplicación A y para otro servicio a la aplicación B y para otro servicio a la aplicación C. Es decir, generar infraestructuras y plataformas que permitan una concentración de los servicios de manera que sea la experiencia de usuario lo más importante. Y el tercero es mantener un marco regulatorio parejo y seguro. Es decir, ¿cómo le hacemos para que quien está brindando un cierto servicio financiero, independientemente de cuál es la figura que tiene, cumpla con los elementos para mitigar los riesgos que se generan a través de la provisión de este servicio financiero? Ahora, ya voy a entrar en los elementos como más importantes. Todo lo anterior fueron como principios generales, ¿no? que son necesarios y que creo que nos guían de hacia dónde tenemos que llevar a los ecosistemas financieros. Pero ahora voy a entrar
en 4 puntos fundamentales, y aquí hablando un poco desde una perspectiva más global, creo que son elementos que se están desarrollando alrededor del mundo, con algunas jurisdicciones, algunos países que ya tienen un avance más significativo en algunos de estos 4 pilares, pero creo que sacando experiencias de los diferentes lugares del mundo, estos 4 pilares son fundamentales para un adecuado desarrollo del sistema financiero y un buen funcionamiento de los sistemas de pagos, por supuesto. Déjenme empezar a la izquierda, con la infraestructura de compensación y liquidación. Esto, básicamente, ¿qué significa una infraestructura de compensación y liquidación? Quiere decir que si yo quiero liquidar o quiero cerrar una operación financiera entre 2 partes, y estas 2 partes están en diferentes instituciones financieras, pues debo tener un mecanismo que me permita hacer una liquidación de las operaciones. Esto en México lo tenemos con el SPEI, y les voy a contar un poquito más adelante la evolución del SPEI, hacia dónde estamos llevando nuestra infraestructura y hacia dónde creemos que puede evolucionar. El segundo punto, yéndonos un poquito abajo en estas piezas del rompecabezas, es la infraestructura para la identificación. En muchos casos lo que estamos viendo es que son costos muy elevados los que se tienen por generar nuevos expedientes, por generar la entrada de nuevos participantes o de nuevos clientes a los servicios financieros. Y además tenemos un problema de heterogeneidad en el trato, de heterogeneidad en la ciberseguridad con la que se manejan los datos de los individuos, y no necesariamente hay el mejor... No hay necesariamente el mejor tratamiento por parte de todos los participantes de la información que manejan de sus clientes, y por lo tanto creemos que generar infraestructura de identificación financiera puede ser muy relevante para nuestro sistema. El tercero tiene que ver con infraestructura para finanzas abiertas, que esto es un tema que nos parece fundamental, y un poco relacionándolo con lo primero que les dije en esta presentación. Esta infraestructura para las finanzas abiertas lo que nos va a permitir es unir este mundo nuevo que tienen redes gigantescas que la gente ama y que la gente está en estas redes durante horas y horas de su vida. ¿Cómo le podemos hacer para tirar un canal seguro? ¿Cómo podemos hacer para que estos sean los puntos de instrucción hacia nuestro sistema financiero regulado, que es un sistema robusto con reglas prudenciales muy, muy fuertes? Entonces ese es el tercer pilar que estamos identificando. Y finalmente, hay un pilar que es cómo hacemos para dar infraestructura para el acceso a dinero electrónico. Y esto de dinero electrónico voy a ir un poquito más a detalle durante la presentación, pero esto es un poco diferente tanto a las instituciones de fondos de pago electrónico como a los criptoactivos. Esto tiene que ver más con una moneda digital emitida por el Banco Central. Entonces, creemos que estos 4 pilares o estas 4 piezas del rompecabezas son fundamentales para un adecuado desarrollo en las siguientes 2 décadas de nuestro sector financiero, y son elementos en los que el Banco de México ya está trabajando de manera muy intensa para conseguirlo. Déjenme les doy, y voy a empezar por cada uno de los pilares. Empiezo por el tema de la liquidación central. Entonces, nosotros tenemos el SPEI, ¿no? Yo creo que prácticamente todos los que estarán en esta conferencia conocen los servicios del SPEI. Posiblemente no conozcan que no es el común alrededor del mundo el tener un sistema que opera en 24/7 con las características del SPEI, en donde pues básicamente tú mandas tu pago y lo recibe tu receptor en menos de 5 o 7 segundos. En otros países del mundo, incluido Estados Unidos, dependiendo quién seas, puede que lleguen los mismos 5 segundos, pero puede que lleguen 24 o 48 horas tu transferencia. Entonces el SPEI es una infraestructura muy importante dentro de nuestro país, es la infraestructura de los mercados financieros más importante que tenemos en el país. Fue desarrollada por el banco, y lo que hace es que permite el procesamiento y liquidación tanto de los pagos de alto valor como de los pagos de bajo valor. En otros países, algunas de las infraestructuras manejadas por los bancos centrales solo permiten las operaciones de alto valor, es decir, permiten que los bancos liquiden operaciones con otros bancos, pero no permiten que los clientes de los bancos liquiden operaciones con los clientes de otros bancos o de otras instituciones financieras, porque además el SPEI no está solo abierto a bancos, también está abierto a otras instituciones como instituciones de fondos de pago electrónicos o FIPOS o CAPS, básicamente cualquier institución regulada que cumpla con las reglas. Otra vez, en línea con esto que les comentaba de que la regulación tiene que ser por función, no necesariamente por figura. Entonces, en el SPEI son bienvenidas todas las entidades que tienen una regulación y que cumplen con los elementos específicos que se establecen en el SPEI. Les cuento un poquito la evolución del SPEI. Nace en 2004
para sustituir a otra infraestructura que existía antes que se llamaba SPEWA, y después ha venido evolucionando. En 2007 abrimos el SPEI no solo para la banca, sino para otras instituciones financieras reguladas. Y después en 2015 hicimos una modificación significativa, primero para empezar a operar en un esquema más parecido a 24/7, y ya que logramos cerrar todos los temas tecnológicos con el detalle, en el mismo 2015 empezamos a ampliar la operación del SPEI a 24 horas. Entonces desde 2015 existe. En 2017 lo que hicimos es que obligamos a que los participantes que daban un servicio al público en general, es decir, que tenían más de 3,000 cuentas de depósito, también ofrecieran el servicio a los clientes 24 horas. No es lo mismo que se ofrezcan las 24 horas en la infraestructura central a que los bancos que están conectados a esa infraestructura central le ofrezcan a sus clientes. Es por eso que es distinto a la evolución en 2017. Y ya para 2019, pues digamos, estamos empezando a abrir diferentes funcionalidades que creemos van a impactar en el funcionamiento del ecosistema de pagos. Ahora, ¿por qué es relevante hablarles del SPEI en este momento? Pues porque cuando empezamos a ver el crecimiento de las operaciones al menudeo en el SPEI, empezamos a ver una tendencia pues, que se puede ya empezar a parecer más a una tendencia exponencial de crecimiento. Cuando ves que este año vamos a cerrar con 2,000 millones de operaciones, con respecto al año anterior, en donde teníamos 1,200 millones de operaciones, las cosas empiezan a volver pues, cada vez más relevantes desde una perspectiva tecnológica. Es decir, empezamos a llegar a ciertos cuellos de botella en diferentes elementos. Y aquí no hay un elemento de qué preocuparse. Nuestro sistema actual nos alcanza para los siguientes 5 años o así. Sin embargo, creemos que si llegamos a tener cierto éxito en términos de jalar algo de esa base de la pirámide que les enseñaba, que hace las operaciones en efectivo, si llegamos a jalar una parte de ese 90% de las operaciones que hoy se realizan en efectivo y las mandamos a realización electrónica, podemos tener unas presiones muy significativas sobre la arquitectura tecnológica que tenemos. Sin duda una explicación brillante y lo que estábamos escuchando en este momento del director general responsable de todos los sistemas de pagos e interoperatividad del Banco de México con todo el sector financiero es esta plataforma que finalmente nos interconecta a todos los mexicanos para poder hacer transacciones entre cuentas, entre usuarios, como lo es el SPEI. Y seguramente estaba a punto de hablar del CODI, que es el nuevo mecanismo por el que nos podemos comunicar y hacer una transacción de celular a celular. Era el punto en donde seguramente Miguel Díaz Díaz iba a explicar con detalle en la evolución que se está teniendo y en donde quizá y sean los primeros pasos para el Open Banking en materia de plataforma de interacción entre el Banco de México, los bancos y los usuarios de la banca. Estamos en un momento buscando restablecer la señal con Miguel Díaz Díaz para poder seguir adelante con esta conferencia magistral que sin duda tenemos que entender dentro del gran esfuerzo que está haciendo el Banco de México, hay que adelantarse a los tiempos. Me encantó esta explicación que dio de los 4 pilares, en donde ya están trabajando con una visión de poder prever los servicios necesarios para los próximos 10 años. 10 años en donde seguramente el conocimiento se duplicará en función de lo que estamos viviendo en estos días. Ya los futurólogos, quienes tratan esta materia del conocimiento, hablan de que aproximadamente cada 10 años se está duplicando el conocimiento de la humanidad. Si no se pone el Banco de México a trabajar en estos momentos, seguramente en 10 años nos habremos rezagado. Y qué bueno que con esa visión, con esa claridad, con esos puntos tan finos estén ya trabajando para desarrollar estos 4 pilares que ha descrito, tanto lo que es la interconexión entre el sector financiero y los usuarios, también lo que refiere a los mecanismos de identificación. Qué maravilla el poder pensar que vamos a tener con tecnología la posibilidad. ¿Ya estamos listos? Miguel Díaz Díaz, de regreso. Miguel,
Creo que ya estamos listos. Ya te estamos escuchando. Miguel, si puedes hacer una breve prueba de audio. Miguel, adelante. ¿Sí me escuchas? Bueno, sí, adelante, Miguel. Ya estamos listos, Miguel. Listo. Te dejo adelante y por me atreví la a hablar falla que creo técnica que de ibas mi a lado. hablar del CODI. Déjenme continuar en donde estaba en términos del crecimiento exponencial que estamos empezando a ver en las operaciones al menudeo en el SPEI. Entonces, operaciones al menudeo las entendemos como aquellas operaciones menores a 8,000 pesos. Y lo que vemos es que ha venido dándose un crecimiento muy significativo. La gente empieza a utilizar el SPEI para operaciones del día a día. La gente empieza a utilizar el SPEI para operaciones que antes no necesariamente estaba realizando a través de medios electrónicos. Entonces, si pasamos a la siguiente, lo que hemos venido haciendo en el Banco de México es que hemos tratado de generar diferentes funcionalidades montadas en el SPEI. Entonces, una funcionalidad, por supuesto, es la operación normal, en donde yo le envío una operación a alguna otra persona a través de meterme al app de mi institución financiera. Y luego en 2019, finales de 2019, sacamos la funcionalidad del CODI, que es básicamente una forma de simplificar esta operación, de dejar que los pequeños tenderos tuvieran una forma de utilizar el SPEI para pagar un gansito. Desde 2017 ya se hubiera podido hacer, es decir, yo hubiera podido llegar a la tiendita de la esquina y hubiera podido pedirle al señor el número de cuenta clave, me hubiera dado 18 dígitos, me hubiera dado el nombre al que tenía registrada la cuenta y yo hubiera tenido que hacer un proceso para dar de alta esa cuenta, me hubiera esperado media hora, con lo cual, pues obviamente ya no jala el tema de pagar el gansito con el SPEI en 2017. Entonces lo que dijimos fue, bueno, a ver, ¿por qué no aprovechamos que la gente ya tiene teléfonos inteligentes? ¿Por qué no aprovechamos que la gente ya está digitalmente incluida? ¿Y por qué no aprovechamos del otro lado la infraestructura que ya tenemos en el SPEI? Al momento de hacer una combinación entre estos dos elementos, lo que pensamos fue, bueno, pues simplemente hagamos sencilla esta transmisión de cuánto me quiere cobrar y a qué cuenta quiere que le pague. Y eso es todo lo que es el CODI. Es simplemente una funcionalidad que permite hacer una solicitud de cobro. Y el objetivo fue desde el inicio el generar un sustituto eficiente del dinero. Es decir, ¿cómo le podíamos hacer para que pues la persona que hoy llega con un billete de 50 pesos para liquidar su gansito y que verdaderamente es muy, muy eficiente el uso del efectivo? ¿Cómo le hacíamos para que con un medio electrónico pudiéramos tener niveles de eficiencia más o menos parecidos? De manera que la gente solita fuera pues utilizando este ecosistema y se fuera convenciendo poquito a poco de que pues, le conviene utilizar digamos, el medio de pago electrónico. Entonces se diseñó el CODI con eficiencia, seguridad, disponibilidad y sobre todo un tema de gratuidad de cara al usuario final. Entonces, el usuario final, cuando utiliza un billete de 50 pesos y va a la tiendita, cuando uno le pregunta, ¿cuánto te costó en términos de liquidar tu operación? Pues la verdad es que te voltean a ver como con cara de no entiendo qué me estás diciendo. ¿Por qué? Porque la gente no percibe los costos del dinero, la gente no percibe los costos de impresión, la gente no percibe los costos de distribución del dinero, el reemplazo del dinero. Y esto solo se empieza a percibir cuando los comercios empiezan a tomar un cierto tamaño, ¿no? Y tienen que empezar a pagar todos estos temas de manejo de efectivo y cosas así. Entonces, desde una perspectiva financiera es obvio que el dinero en efectivo tiene un costo significativo para la sociedad, no solo en términos del manejo directo, sino en términos de lo que se pierde desde una perspectiva de inclusión financiera. Pero desde la perspectiva del usuario final, esto no es el caso. Y por lo tanto teníamos que crear una infraestructura y un ecosistema en donde pues, pudiéramos competirle verdaderamente al efectivo. Cuando uno habla, por ejemplo, de la utilización de tarjetas en estos pequeños comercios y va con los dueños de los comercios y le dice, oiga, usted si cobra con tarjeta 100 pesos, le voy a pagar 97 pesos y se los voy a pagar en 48 horas, el señor de la tiendita dice, bueno, perfecto, más bien voy a continuar recibiendo mi dinero en efectivo porque me pagan 100 pesos y yo me puedo voltear y utilizar estos 100 pesos para pagarle a mi proveedor. Lo mismo sucede con esta funcionalidad, digamos, lo mismo, a ver, no lo mismo, lo contrario sucede con esta funcionalidad en términos de, a ver, la gente dice, pues me voy al efectivo directamente. Ahora, con CODI lo que podemos hacer es replicar eso mismo de recibir el billete en efectivo y pagarle a mi proveedor al lado. ¿Por qué? Porque es una operación inmediata, es una operación de liquidación bruta, es decir, a mí me paga 100 pesos, yo recibo 100 pesos en mi cuenta y me puedo voltear inmediatamente y lanzar un SPEI hacia mi proveedor y pagarle los 100 pesos. Entonces, el objetivo era esto, simplificar, llegar a generar un sustituto eficiente o un sustituto viable del efectivo
Y básicamente 2 puntos fundamentales era, tenemos que hacerlo de la manera más sencilla posible, que el usuario final lo único que tenga que tener es un teléfono celular y con ese teléfono celular que pueda sacar una cuenta y que pueda sacar pues básicamente la funcionalidad de Cody. Pasamos a la siguiente, por favor. Desde esta perspectiva, pues aquí vienen algunos de los beneficios, ¿no? Que, a ver, una operación con Cody es una operación con SPAY, por lo tanto es inmediata, no tiene el cobro de comisiones, que es muy importante en términos de llegarle a las tienditas más pequeñas que tienen cierta reticencia a pagar una comisión por recibir algo de lo que ellos están trabajando. Y tiene una infraestructura que tiene los más altos niveles de seguridad. Fue pensada con los más altos niveles de seguridad desde un inicio. Y desde la perspectiva de los comercios, pues a diferencia de lo que se puede hacer con otros pagos electrónicos que están disponibles, se puede tener una disponibilidad de los recursos inmediatamente en oposición a 24 o 48 horas con otros medios de pago electrónico. Las transacciones otra vez no tienen costo y se reducen los riesgos del manejo de efectivo. Si pasamos a la siguiente, les voy a presentar rapidísimo una breve descripción de cómo funciona el Cody. Entonces, básicamente, el dueño de la tiendita o el dueño del comercio abre su aplicación de Cody, genera o muestra, genera cuánto quiere cobrar, ¿no? 250 pesos, lo que sea, le das a aceptar, se genera un código QR, se lo muestras al cliente, el cliente lee ese código QR desde la aplicación de su institución financiera donde tiene guardados sus fondos, verifica que la información sea correcta, le da a aceptar y ya está. Es decir, básicamente lo que tratamos de hacer fue minimizar el número de pasos que se tienen que hacer. Aquí estamos poniendo que son 5 pasos, pero en realidad, pues digamos, es generar el código y del otro lado leer y aceptar. Entonces, son 3 pasos en realidad y todo esto pues ocurre en unos pocos segundos. Los que lo hayan utilizado podrán dar fe de esto. Y el objetivo es pues dejar una funcionalidad más. Obviamente el Cody no es una bala de plata, el Cody es simplemente una funcionalidad más que se monta sobre el SPAY y que puede contribuir a este crecimiento exponencial en las operaciones dentro del ecosistema. Además del Cody, pasamos a la siguiente y podemos ver que tenemos, ya tenemos más de 11 millones de usuarios con cuentas validadas dentro del ecosistema, pero si quieres pasamos a la siguiente y les cuento un poquito de qué se está haciendo en adición a los temas de Cody. Aquí estamos hablando de algo que se llama PagoCel. La verdad es que todavía no tiene nombre, pero es una funcionalidad adicional en la que estamos buscando simplificar el envío de pagos electrónicos. Entonces, con el Cody lo que logramos o lo que queríamos empujar era un poco, yo como comercio quiero solicitarte un pago, y entonces como comercio lo que hago es que genero mi código QR de manera que tú lo lees y lo aceptas. Ahora, ¿qué pasa si yo lo que quiero es empujar un pago hacia una persona para la cual no tengo la cuenta? Es decir, no me está pidiendo que le pague, pero yo quiero enviarle un cierto dinero porque le debo la cena de ayer a mi primo, pero no tengo el número de cuenta de mi primo, lo único que tengo es su número de teléfono y lo tengo guardado en mis contactos. Entonces, lo que estamos haciendo con este PagoCel es generar una base de datos que puede relacionar los números de teléfono con los números de cuenta, de manera que el usuario final lo único que tiene que hacer es decir, por ejemplo, un ejemplo de una implementación de negocio de esto es hacer una integración con los asistentes personales y decirle al asistente personal, oye, mándale 100 pesos a Miguel. Lo que hace el asistente personal es identifica el teléfono de Miguel, va a esta base centralizada, levanta el número de cuenta y lo que hace es que envía un pago SPAY normalito sin que el usuario tenga que identificar este elemento. Obviamente ya hay soluciones privadas que están generando este tipo de situación. Sin embargo, lo que ayuda a este PagoCel es que tiene una perspectiva global, es decir, independientemente de con qué banco estés, independientemente de con qué jugador estés, tú podrías tener acceso a enviarle pagos a cualquier persona en cualquier banco con solo tener su número de teléfono celular. Entonces, esto es una evolución adicional, ya estamos prácticamente en producción con esto y las instituciones financieras están empezando a desarrollar productos basados en esta infraestructura central. En la siguiente, por favor. Entonces, todo esto, ¿para dónde los quiero llevar? Los quiero llevar a contarles que las cosas están evolucionando de manera muy importante, ¿no? Cada vez más proporción de la población está subiéndose a pagos electrónicos. Estamos tratando de generar nuevos esquemas de negocio basados en los pagos electrónicos, ¿no? Poniendo funcionalidades, poniendo plataformas para que los diferentes participantes, chiquitos y grandes, ofrezcan servicios muy distintos y muy personalizados.
Estamos esperando también un mayor uso de pagos electrónicos por parte de entidades gubernamentales que tienen una distribución muy significativa de pagos a nivel nacional. Y también estamos viendo la absorción de operaciones realizadas no con otros medios de pago, como puse aquí en la presentación, más bien con efectivo. O sea, el objetivo sí es subir todas las operaciones en efectivo hacia medios de pago electrónicos. Ahora, para esto, como les comenté, pues los siguientes 5 años están bien, pero después de los siguientes 5 años tenemos que pensar en una arquitectura completamente distinta. Pasamos a la siguiente, por favor. Y ahí es donde tenemos que hacer una modificación de fondo de nuestras infraestructuras. Tenemos que modificar el SPEI, tenemos que saltar hacia un SPEI nuevo, un SPEI 2.0, con una escalabilidad perfecta del ecosistema, ¿no? O altamente escalable, con alta disponibilidad tecnológica. Hoy el SPEI tiene 99.999% de disponibilidad. Lo que queremos hacer es llevarlo al 100%, es decir, que no haya ni un solo segundo en ningún segundo del año en el que esté fuera el sistema del SPEI. Entonces, pues digamos, son pasos evolutivos que tenemos que implementar de manera que podamos lograr pues, este SPEI 2 con una interoperabilidad plena de todos los sistemas de pagos y ofreciéndole servicios financieros no solo a los bancos, no solo a algunas instituciones financieras reguladas, a todos los que puedan cumplir con los criterios y con los estándares de seguridad y de continuidad operativa que se necesitan para dar un buen servicio a los usuarios finales. La siguiente, por favor. Aquí se ve espantoso, pero vamos a saltar a la infraestructura para la identificación, que era nuestro segundo pilar. Y en este segundo pilar tenemos como 4 principios. Entonces, pensando en el desarrollo de un sistema financiero ordenado, necesitamos, por supuesto, el que se pueda identificar a la gente. Es decir, que yo como Miguel Díaz pueda llegar con mi institución financiera de una manera muy sencilla y que pueda decirle, soy Miguel Díaz, y que mi institución financiera tenga claridad de verdaderamente que soy yo. Lo que hemos visto a últimas fechas es un incremento significativo en el robo de identidad. Hemos visto diferentes tipos de fraude, todos relacionados con un problema de identificación de los individuos. Lo que tenemos que lograr como sistema financiero es mejorar estos esquemas. Yo creo que es, por supuesto que hay un cierto interés de ciertos participantes de mantener sus bases separadas, ¿no? De identificar, bueno, yo voy a identificar muy bien a mis clientes y nada más, pero cuando lo vemos desde una perspectiva, por ejemplo, de un defraudador, el que tú me hayas identificado muy bien, imagínate que eres una institución financiera, identificas que hay un tipo que pues básicamente está truqueando la identidad y que pues ya lo dejaste fuera de tu institución, pero este defraudador tiene la posibilidad de ir con otras 100 instituciones financieras y en alguna de ellas pues podrá cometer algún ilícito, podrá cometer algún tema de suplantación de identidad. Entonces el objetivo es cómo generamos esta infraestructura para que digamos podamos coordinar todos estos esfuerzos y podamos evitar que estos defraudadores pues, se vayan yendo por digamos, los atajos y que vayan metiendo este tipo de operaciones que finalmente generan un daño significativo a la sociedad. Y entonces, con esta idea es, digamos, el segundo pilar, que es un tema que es este pilar de la identificación. Con este pilar lo que buscamos es facilitar a los usuarios acreditar su identidad. Entonces, el dueño de la identidad es el usuario final. No hay duda de esto, los bancos no son los dueños de nuestra identificación, no son los dueños de la información que nosotros les damos para abrir las cuentas. Cada uno de los clientes finales somos los dueños de esa información y deberíamos tener completa disponibilidad de dónde está nuestra información, de para qué se usa nuestra información y de cuándo quiero que se elimine, que se mueva o al final del día es mío, que se haga lo que yo quiera con mi información. Entonces, esta infraestructura ayudaría un poquito a dar ese empoderamiento del usuario final para que él pudiera manejar su información privada o ella pudiera manejar su información privada como mejor le convenga. El segundo tema tiene que ver con cómo se intercambia de forma segura y regular la información. Hoy lo que vemos es que, pues, si bien hay algunas instituciones que están haciendo muy bien las cosas en términos del manejo de la información personal, hay otras que no tanto. Desde esta perspectiva, creemos que es bien importante el generar esquemas que protejan los datos personales y el manejo de los mismos por parte de las instituciones financieras. Seguramente a todos les habrá tocado la clásica llamada de alguna institución financiera donde saben perfectamente nuestro nombre y uno se pregunta de dónde sacan esta información, pues la sacan de un mal manejo de alguna otra institución
a la cual nosotros le compartimos los datos. Y creo que aquí es importante que esta infraestructura o este segundo pilar sea lo suficientemente robusto para evitar este tipo de comportamientos. El tercero tiene que ver con el mantenimiento de registros confiables, es decir, también desde una perspectiva desde una perspectiva, por ejemplo, de las instituciones financieras, el que la información pueda ser validada múltiples veces, es decir, que la identificación de Miguel Díaz pueda haber sido validada con 2 o 3 autoridades y que se pueda ir verificando a lo largo del tiempo, es muy valioso. Tenemos una certeza mucho mayor de que la persona es quien dice ser y con ello pues mejoramos la calidad del conocimiento del cliente que tienen que tener las instituciones financieras. Y finalmente se reducen los costos, que es un poco uno de los elementos importantes sobre los que estamos montando en este pilar, que es los costos de onboarding de las instituciones financieras suelen ser relativamente elevados en términos de estar verificando si la persona es quien dice ser, en términos de estar tratando de identificar si hay algún robo de identidad, etcétera. Y entonces este tipo de infraestructuras con los otros elementos que acabo de mencionar, como la calidad de la información, ¿no? y el empoderamiento del usuario final, pues nos permiten esta reducción de costos y reducir también duplicidades, porque digamos, si yo lo que puedo hacer es tener un motor biométrico, un identificador de biometrías y utilizarlo a nivel del sistema financiero, pues la verdad es que se reducen los costos a tener pues 250 motores, uno en cada una de las instituciones financieras que realizan este tipo de operaciones. ¿Quieres? Pasamos a la siguiente. Entonces aquí el objetivo es, a ver, Juan Pérez mete en su teléfono celular algún elemento de identificación biométrica. Por el momento facial es lo más fácil, pero después eventualmente seguramente vendrán diferentes funcionalidades que permitan pues voz, ritmo cardíaco, diferentes biometrías que se irán desarrollando seguramente con el tiempo. Y lo que iremos viendo es, digamos, lo que haría esta funcionalidad es que permite que Juan, a través, por ejemplo, de una aplicación de un tercero, pues pueda conectarse a la infraestructura central, validar su identidad, y básicamente la institución financiera pues pueda permitir las operaciones. Siguiente, por favor. Ahora saltamos al tercer pilar, que es fundamental, que es el tema de las finanzas abiertas. Aquí lo que vemos es que cada vez hay más participantes en el ecosistema de pagos que no son entidades financieras. Como les dije, hay una fragmentación en términos de los servicios y cada pedacito de una transferencia electrónica, por poner un ejemplo, ¿no? También puede ser en términos de iniciación de créditos o de otros servicios financieros, pero cada uno de esos pedacitos que constituyen una operación atómica en el slang anterior, es decir, transferencia, iniciación de crédito, no necesariamente son instituciones financieras y no necesariamente están sujetas a elementos regulatorios para mitigar sus riesgos. Entonces, esta parte desde una perspectiva es un poco preocupante porque no tenemos claridad sobre los riesgos a los que se está enfrentando, pero desde la otra perspectiva es muy bueno. ¿Por qué? Porque estos terceros tienen una experiencia de usuario extraordinaria. Los usuarios ya tienen confianza en operar con estas diferentes entidades. Y básicamente lo que creemos es que la entrada de estos terceros y el desarrollo tecnológico nos permiten ofrecer servicios desde a una proporción de la población que pues básicamente bajo los esquemas tradicionales pues está fuera de cualquier discusión. Entonces, aquí es bien relevante. Si quieres pasamos a la siguiente. Entonces, básicamente de lo que estamos tratando del lado izquierdo tenemos todas estas aplicaciones que pues todos amamos y todos utilizamos todos los días y que usamos muchas horas de nuestro día y que tenemos el FaceTime 2-3 horas al día con estas distintas aplicaciones. Del lado derecho tenemos a las instituciones financieras reguladas, que son pues, las instituciones que saben cuidar nuestro dinero, que tienen un repertorio de herramientas y un largo bagaje en términos de saber cómo cuidar nuestros recursos, ¿no? Instituciones que toman depósitos, instituciones que otorgan crédito, es decir, todas las instituciones financieras reguladas las tenemos del lado derecho. Hay un montón de regulación que está toda diseñada para proteger a los usuarios finales y al sistema financiero. ¿Cómo le hacemos para que el UX que tenemos del lado izquierdo, ¿no? el Customer Experience del lado izquierdo, que todos amamos, pueda integrarse de manera pues,
automática o transparente con toda esta seguridad que se está ofreciendo del lado derecho en las instituciones financieras reguladas. Y creemos que aquí la solución es tener un esquema de infraestructura, tener una infraestructura que permita finanzas abiertas. Y básicamente a lo que se refiere esto es cómo le hago para poner un canal tecnológicamente seguro entre mi aplicación de mensajería o mi aplicación de correo electrónico o mi sistema operativo de mi teléfono y las instituciones financieras en las cuales confío para dejarle mi dinero. Entonces, de eso se trata las finanzas abiertas y hay una gran discusión respecto a cuál es la mejor forma de implementar finanzas abiertas. Nosotros creemos que una de las mejores formas es generar una infraestructura central que permita que básicamente todos los que ofrecen los servicios que amamos del lado izquierdo se conecten a esta infraestructura central y todos los que ofrecen los servicios financieros y la seguridad del otro lado se conecten también a la infraestructura central y que pueda haber una interoperabilidad plena. Es decir, ¿cómo hacemos para generar un solo canal y donde ese solo canal pueda permitir que todos convivan en el mismo ecosistema con finanzas abiertas? Creemos que esto es bien importante para subir esos 40 millones de personas que tienen teléfonos inteligentes, pero que no necesariamente tienen una cuenta con una institución financiera. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente, por favor. Aquí un poco los beneficios de las infraestructuras para las finanzas abiertas para las personas, pues es que nos simplifica la entrada, nos mejora las experiencias y amplía la gama de productos. Es decir, todos las diferentes interacciones que podemos ver en los aplicativos que hoy utilizamos, ¿no? El hecho de que puedan hacer esta liga con las instituciones financieras reguladas, pues básicamente nos acerca al mundo financiero o nos acerca a nuestra vida real que tenemos hoy todos los días desde esta perspectiva digital hacia el mundo financiero y ayuda a que la gente que hasta hoy no está incluida pues pueda subirse de una manera muy sencilla con un par de clics dentro de la aplicación que ellos prefieran, no necesariamente dentro de la aplicación de la banca. El segundo, en términos de los beneficios para los proveedores de servicios, pues es que se les permite, bajo este esquema de finanzas abiertas, el tener una mayor especialización con servicios muy puntuales o muy dedicados. Es decir, en esta segmentación de las operaciones que les he venido platicando, lo que permite finanzas abiertas es hacer una simplificación para que ellos puedan proveer este tipo de servicios. Aprovecha las externalidades de red y les da mayor acceso a los diferentes tipos de clientes, es decir, sus redes incluso ya gigantes pues podrían ampliarse aún más. Y para la sociedad, pues lo que hace es que coadyuva en la inclusión financiera, que es creo el punto más importante. De infraestructura financiera, pues les ayuda a entrar y finalmente pues nos permite vivir en un ambiente con una innovación mucho más ágil. Pasamos a la siguiente. A la siguiente, por favor. Entonces, esos eran los tres primeros. Los tres primeros pilares fueron esquema de compensación y liquidación centralizado, un esquema de identidad digital y un esquema de finanzas abiertas. Ahora, finalmente, y para cerrar un poco este ciclo, les voy a hablar de manera muy rápida del dinero electrónico o de la moneda digital emitida por un banco central. Seguramente han oído hablar del CBDC o el Central Bank Digital Currency en muchos lugares, pero déjenme les doy una definición muy clara, porque aquí hay cierta confusión en términos de qué es cripto, qué no es cripto, y luego qué es CBDC, qué no es CBDC. CBDC es básicamente un registro contable a favor del usuario final, del cual es responsable el Banco Central y le genera un pasivo al Banco Central. Cada billete que tienen ustedes en la bolsa es un pasivo del Banco Central. Es decir, cada billete de 100 se representa como un pasivo en el central. El objetivo de esta moneda digital del Banco Central es básicamente que sea central, solo que va a estar denominado en un polímero o en un pedazo de papel, pues esté denominado en bits y bytes con un elemento de encriptación seguro. Debe cumplir con 3 elementos fundamentales, cosa que no necesariamente todos los criptos allá afuera hacen, que es que tiene que ser un medio de pago, tiene que ser una unidad de cuenta y tiene que ser un depósito de valor. ¿Qué significa esto? Financieras a través de esta funcionalidad. Una unidad de cuenta es para realizar operaciones dentro de un país, y el tercero, que es un depósito de valor, es decir, que al ser un
almacén de riqueza para los usuarios. Entonces, pasamos al siguiente, por favor. El Banco de México ha venido analizando de manera profunda el tema de la emisión de moneda digital por parte del Banco Central, sobre todo en este contexto en donde lo que sí vemos es un desarrollo tecnológico que puede abrir la puerta a ciertas funcionalidades que no son viables bajo un esquema de dinero en efectivo, por supuesto. Entonces, la funcionalidad o el generar una moneda digital del Banco Central con ciertas características de cripto nos permite la generación, por ejemplo, de contratos inteligentes, nos permite reducir los riesgos de contraparte en algún cierto tipo de operaciones y nos permite ir explorando diferentes funcionalidades que han venido desarrollándose en el mundo de cripto, que desde nuestra perspectiva pues tiene ciertas características que no necesariamente son las mejores para la sociedad, pero lo que sí no podemos hacer es decir, bueno, hay un desarrollo tecnológico, hay una funcionalidad que la gente está demandando y no estamos ofreciendo algo desde la perspectiva de la seguridad de la emisión por parte de una autoridad. Entonces, desde esta perspectiva, la moneda digital del Banco Central cumple con varios objetivos y por eso se está haciendo un análisis muy profundo respecto a la potencial emisión de una de ellas, que tiene que ver primero con un esquema de inclusión financiera, que es cómo le hacemos para abrir cuentas a los usuarios, ¿no? Aquellos nichos de la población en los que las instituciones financieras, tanto las existentes como las que vengan, no estén interesados, cómo le hacemos para que esa gente también esté financieramente incluida. El segundo es cómo hacemos para ampliar las posibilidades de pago en la economía, con diferentes carriles, si quieren, ¿no? Entonces tenemos el carril del SPEI, el carril de las tarjetas y también podríamos tener algún otro carril adicional dentro de esta moneda digital. Y finalmente, lo que les comentaba ahorita, que es cómo podemos hacer para tener un activo que pueda ser utilizable desde la perspectiva de contratos inteligentes, sobre todo para mantener a la sociedad mexicana con pues, una funcionalidad y una infraestructura que nos permite estar, digamos, al día en términos del desarrollo tecnológico y lo que estamos viendo dentro del sector financiero. Con esto cierro los 4 principios y abro para preguntas o... Muchísimas gracias, Miguel, por esta interesante ponencia, porque nos brinda de verdad una perspectiva amplia del tema, pero efectivamente, como lo mencionas, tenemos algunas preguntas y empezamos con la primera, con la alineación de jugadores que actualmente tenemos en la cancha de juego, Banco Central, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Hacienda. ¿Qué recomendarías que se pudiera plantear como objetivos 2022-2025 para lograr incentivar el desarrollo de nuestros sistemas de pagos, mercados e inclusión financiera para poner a México a la par con otros países que nos llevan pues mucho camino de ventaja? No nos llevan tanta ventaja, pero creo que del 22 al 25, sobre todo en tema de pagos. Pero bueno, independientemente de si nos llevan o no ventaja, creo que un buen plan de trabajo para 22, posiblemente 22-26, sea el que exista infraestructura para estos 4 pilares. Creo que si logramos generar esta infraestructura con plataformas amplias, con plataformas abiertas para la liquidación de los pagos, la identidad, las finanzas abiertas y este tema de moneda digital del Banco Central, seguramente estaremos en la punta y seguramente estaremos, digamos, en la frontera del desarrollo tecnológico. Ahora, dentro de estos 4 pilares, y estoy hablando un poquito más desde la perspectiva tecnológica y de infraestructura necesaria, a la par se tiene que hacer un desarrollo regulatorio muy significativo. Las reglas con las que hoy vivimos en el sector financiero son reglas que fueron generadas para un mundo físico. Hoy vivimos en un mundo mucho más digital y muchas de las reglas que vivían y que hacían mucho sentido en el mundo físico empiezan a perder algo de su sentido en el mundo digital. Entonces, es muy importante que las autoridades hagan un recuento profundo de cuáles son los elementos que se tienen que modificar para ajustarse a la nueva realidad digital, sobre todo con esta mentalidad de tener mismo riesgo, misma regulación y de establecer pisos parejos para todos. Hoy la regulación está definida con base en figuras, es decir, bancos, SOFIPOS, SOCAPs, todas las diferentes figuras financieras reguladas que existen, y tenemos que saltar de esa visión de crear figuras específicas a generar una situación en donde lo que se regula son las funciones que se ofrecen. Entonces tendríamos que tener regulación sobre iniciadores de pagos, sobre procesadores de pagos, cosas más relacionadas con la función específica que con la figura que tienes.
Y entonces, ¿qué recomendarías a los centennials que se quieren integrar a crear disrupción en medios de pagos, sistemas y plataformas de negociación de acciones y derivados? Y por supuesto en las fintechs, ya sea creando sus propias empresas o trabajando para ellas. Es fabuloso que los centennials se suban y que suban todas las ideas que se puedan al ecosistema. Lo que sí es importante es que en el momento en el que uno está generando este tipo de nuevas ideas y este tipo de disrupciones, es importante identificar cuáles son los impactos sobre los usuarios finales y cuáles son los impactos sobre el sistema financiero en general. Ese es un poco el rol de las autoridades. Entonces, para mí me parece absolutamente fantástico el crecimiento, el que lleguen con personas de muy corta edad, con ideas extraordinarias en términos de cómo manejar derivados, de cómo hacer democratizar el mundo de los títulos para la gente a pie, etcétera. Es absolutamente fantástico. Todas las ideas son bienvenidas, pero lo que sí es importante es que a la par de toda esta generación de ideas, a la par de toda esta generación de funcionalidad, se tiene que ver una perspectiva de cómo le hacemos para proteger a los usuarios en el on-happy path. Siempre es muy divertido generar infraestructura y funcionalidad para el happy path, pero tenemos que pensar siempre en el on-happy path porque suele suceder que a veces los sistemas no funcionan como uno quisiera. Y se tiene que tener protegido al usuario final y se tiene que tener protegido al ecosistema financiero. Y es por eso que a veces el entusiasmo o la velocidad con la que se quiere trabajar, pues a veces se tiene que ver recortada un poquito por todo este análisis que se tiene que hacer de impactos sobre pues lo que puede pasar con una idea disruptiva y cuáles son los potenciales efectos negativos o los potenciales unhappy paths que se pueden dar ante la falla de algunos de estos elementos. Pero otra vez, el Banco de México está fascinado con la creación de nuevas funcionalidades, ¿no? Creemos que esa es la forma de llegar o de penetrar más a nuestra población con los servicios financieros. Y por eso es que el Banco de México trata de generar redes neutras, de manera que estos nuevos entrantes pues, puedan entrar con todas las ganas y ofreciendo los nuevos servicios, siempre y cuando controlen los riesgos que generan en los servicios que están ofreciendo. Y entonces, ¿cómo contribuyen eventos como este y otros bootcamps desarrollados por Riskmatics para este fin? Pues un poco con la divulgación. Yo creo que simplemente el hecho de que gente que está desarrollando estos temas conozca cuál es la visión de diferentes jugadores, llámese Banco Central, llámese los bancos del establishment. Creo que es importante que se dé esta claridad, que la gente que está tratando de desarrollar nuevas ideas tenga una idea de cómo está todo el ecosistema, que es un ecosistema de por sí muy complejo, y me parece que este tipo de eventos pues ayudan un poco a esa divulgación, que no necesariamente está claro de dónde puede uno aprenderla si no es oyendo pues ponencias como las que se han dado en todo este evento, que han sido maravillosas. Claro que sí, estos espacios con esos expertos, obviamente. Y por último, Miguel, ¿cuál será la importancia de la educación superior en este sector? O sea, ¿qué será importante? ¿La educación, la institución educativa de donde vengas, o más bien los skills con los que cuentas? Claro. A ver, yo creo que aquí hay como o sea, a la gente le encanta hablar de educación y tal. Yo creo que es más bien, o sea, a ver, pensando, por ejemplo, desde la perspectiva de inclusión financiera, que todo el mundo dice, no, bueno, es que la educación financiera es fundamental y tal. Y mi pregunta ahí es, bueno, ¿quién le enseñó a la gente a utilizar la aplicación de mensajería? Nadie les enseñó a usar la aplicación de mensajería. Yo creo que lo importante es pues los productos que se pueden ir desarrollando y cómo estos productos caen de manera natural dentro de pues, las necesidades de los individuos. Entonces yo no necesito enseñarle que es una maravilla el ahorrar. Le necesito verdaderamente poner una aplicación donde la persona pueda ahorrar sencillamente y que la persona vea que este ahorro pues, le está generando un beneficio en su vida personal, le está generando la posibilidad de después recibir un crédito, de recibir alguna otra funcionalidad financiera. Entonces, más que educación, a mí me parece, desde la perspectiva un poco de la producción o de la penetración, es generemos productos específicos para la gente que verdaderamente capturen las necesidades y que verdaderamente les cambien la vida. Ahora, desde la perspectiva de quién tiene que producir esto,
pues sí, la verdad es que la educación no, o sea, sí necesitas saber cómo programar, sí necesitas entender profundamente de qué se trata el sector financiero, pero pues eso no necesariamente te viene con un título, te viene con esfuerzo, perseverancia y tratar de entender y tratar de oír todo lo que puedas del ecosistema en el que te estás moviendo. Pero más que títulos, yo creo que va por el tema del desconocimiento y, como tú decías, de los skills, por supuesto. Claro que sí. Gracias, Miguel, por compartir tu experiencia y conocimiento en la Digital Banking and Financial Technology Forum. Un placer.